Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Nos da gusto saludarles el día de hoy. Damos gracias a Dios por este nuevo día, porque nos permite abrir los ojos y ver lo grande y maravilloso que Dios es. Sobre todo porque podemos estar juntos una vez más en este culto dominical para darle la gloria y la honra a nuestro Dios, porque solo Él la merece. Nos da gusto que ya muchos de ustedes ya están conectados. Les saludamos. Vamos a ver quiénes ya se están conectando. Y nuestro hermano Román Vargas, Dios le bendiga, hermano, nos saluda, buenos días, Dios le bendiga. Nuestra hermana Areli Manjarres, Dios te bendiga, Areli, con tus pequeñitos, y con Marcos, Dios les bendiga, saludos a ustedes. Suri Vargas también ya está lista, Dios te bendiga, Suri. Saludos a Kevin y a Rodrigo, Dios les bendiga. Nancy también ya está conectada con sus pequeños, me imagino, también Dios les bendiga. Magda Mejía, Dios te bendiga, cuñada, también ya están listos para alabar a nuestro Dios. Areli Chamán, junto con Joel y sus niñas, también ya están conectados. Raquel Leija ya está más que lista. Dios te bendiga, Raquel. Saludos a Miguel y a tus niños. Nuestra hermana Patricia Vargas, Dios le bendiga, hermana, buenos días. Reina Valdés, Dios le bendiga, hermana Reina. Yo me imagino que ha de estar con sus nietas, con Suri, también creo que se llama una de ellas. Dios les bendiga. La hermana María Guadalupe Robles, Dios le bendiga, hermana, gusto saludarla. Nuestra hermana Yolanda Ramírez también ya está conectada. Jacqueline Manjarres, Dios te bendiga, Jackie. Magdiel Manjarres, Dios les bendiga. A Magda, a Magdiel, a Levi, a Merari, Dios les bendiga. Qué bueno que ya están listos. Y bueno, nuestra hermana Maribel, nuestro hermano Eloy, Alex Leija, ya lo habíamos mencionado. Ceci y Luciano, me imagino que también Eliseo y Abner, saludos a Abner. Nuestra hermana Miriam, de allá de Lerma, Dios te bendiga, Miriam, a tu esposo y a tu niña, Dios les bendiga. Y bueno, ya varios ya están conectados, ya están listos para alabar a nuestro Dios. Está nuestra hermana Erika Zamora, me imagino que también mi hermana María Esther, Jessica, siempre me dicen que se reúnen ellas para ver la transmisión todas juntas. Ana Luisa Mejía ya está también conectada. Nayeli Salgado, Dios te bendiga. Familia Lezama, Marta Lezama. Marta Lezama, saludos a nuestros hermanos Belén y Lalo, Dios les bendiga. Bere, Mauricio, también ya está conectada, Dios te bendiga, Bere. Mi suegra, Dios le bendiga. Hermana Olga, Dios le bendiga. Qué bueno que ya están listas, más que listas, para alabar a nuestro Dios. Nuestra hermana Paulina también ya está aquí y nos manda mensajes, saludos. Gina, también saludos a nuestra hermana Elenita. Yo espero que ya estén mucho mejor. Al rato les hablo para ver cómo van, pero seguimos orando por su recuperación. Nuestra hermana Leticia Vargas también ya está conectada. ¿Quién, perdón? Araceli Morales. Dios te bendiga, Araceli, saludos a Seth y a tus niños. Jocelyn Ruelas, Dios les bendiga, a Isaí, Gaby y a todos los demás. Y bueno, ya están la mayoría conectados, gracias a Dios, porque podemos estar todos unidos alabando y glorificando a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, este es el día que hizo Jehová y nos alegraremos y nos gozaremos en su presencia. Amén. Vamos a orar. Yo le invito a que hagamos una oración, pidamos que Dios sea con nosotros, que su presencia esté en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de los lugares donde nos encontramos y podamos estar unidos gozándonos en el Señor. Amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos permites ver la luz de un nuevo día, porque sabemos que tú estás presente, Señor, que tú estás con nosotros en cada momento que vivimos, Señor, en cada paso que damos. Gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad.
En esta hora, Señor, queremos pedirte que tu presencia, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor, con tu iglesia. Queremos alabarte, queremos glorificarte, queremos que te agrade, Señor, de lo que vamos a realizar, pero sobre todo que tú nos guíes, Señor, que recibamos de ti, porque eso es lo que nos vivifica, eso es lo que nos ayuda a seguir adelante, Señor. Que tu presencia sea con nosotros en cada momento donde estemos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues les voy a invitar, hermanos, a que hagamos una lectura de la palabra del Señor y abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15, y vamos a darle lectura a 13 versículos. ¿Sabe? A mí me gusta mucho el libro de Romanos, aprendemos mucho durante todo el libro, bueno, en toda la Biblia, pero en especial el libro de Romanos es un libro como de instrucción, de lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y bueno, en el libro de Romanos capítulo 15 habla acerca de parte de que nosotros como creyentes debemos ser fuertes para los que son débiles, y bueno, vamos a ir leyendo muchos de lo que quiere decir estos pasajes para nosotros. Amén. Libro de Romanos capítulo 15 versículos del 1 al 13. Dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré a los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperan en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza para el poder del Espíritu Santo. Como les decía hace un momento, estas son instrucciones que nos da Pablo. Hablaba a los romanos y les decía de qué manera la iglesia debía ser con los demás, cómo debemos ser unos con otros. Y dice que debemos de ser fortaleza, que debemos alabar a Dios, que debemos apoyarnos unos a otros, debemos reunirnos, alabar y cantar a nuestro Dios. Y bueno, eso es lo que nosotros tratamos de hacer o hacemos en este día y en los días que tenemos transmisión, incluso de oración, porque buscamos a Dios, queremos estar cerca de Dios, pero también queremos estar cerca de la iglesia. Queremos que por medio de la predicación de la palabra seamos alimentados y vivificados, ustedes, nosotros, y todos crezcamos en un mismo sentir. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a entonar unas alabanzas. El primer canto vamos a entonar
Vengo hoy a postrarme a tus pies. Esta es una oración donde deseamos estar cerca de la presencia de Dios. Amén. Vengo a postrarme a tus pies, mi Cristo, solo en ti hay plenitud de amor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Vengo hoy a postrarme a tus pies, mi Cristo. Solo en ti hay plenitud de amor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Me deleito adorándote, Señor. Gloria al Señor. Es un deleite para nosotros alabar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Vamos a entonar este canto, un canto más. Este canto dice: noble sostén de la esperanza mía. El Dios es nuestro sostén cada día. Amén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz.
podré. Amén. Este es un hermoso canto, un hermoso himno que habla acerca de una oración que hacemos y declaramos que el Señor es nuestro sostén y que dentro de la lucha solamente Él es el que nos renueva. Y sabe que esta renovación tiene que ser diaria. Diariamente debemos pedirle al Señor que Él nos dé nuevas fuerzas, que renueve nuestra vida para poder tener ese pensamiento de que vamos a vencer, de que vamos a lograrlo, vamos a llegar a la meta y vamos a estar delante de la presencia del Señor, alabándole y glorificándole. Amén. Vamos a entonar un canto más. Dice este canto: qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Amén. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, Él vino y me halló, con sus tiernas manos Él me acarició. Tomóme en sus brazos y ahí me arrulló. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Me asegura conmigo el estar para siempre, por la eternidad. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Que diste tu vida por mi pecado, dejaste tu trono por venir aquí, buscando al perdido, me encontraste a mí. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura conmigo el estar para siempre, por la eternidad. Estar para siempre, por la eternidad. Gloria al Señor. Dios está con nosotros. Dice que por la eternidad, y así es. Bueno, pues queremos saludar a algunos otros hermanos que se han ido conectando. Está nuestro hermano, espérenme, veo dónde nos quedamos. Está nuestra hermana Jimena Vilchis, de allá de Colorines. Dios te bendiga, Jimena. Nuestro hermano Lucio Pacheco, Dios le bendiga, hermano. Está también nuestro hermano Mario Alberto Pérez, hermano, Dios te bendiga, qué bueno que estás conectado el día de hoy. Nuestro hermano Carlos Remigio también ya está listo, nos saluda, Dios les bendiga. Nuestro hermano Urbano, Dios le bendiga, hermano Urbano, saludos a mi hermana Magda también, por favor.
Nuestra hermana Viviana, Dios le bendiga, hermana Viviana, saludos a su esposo y a Anita, Dios les bendiga. Nuestro hermano Marco Antonio Mejía, allá en Lerma, saludos a Mari, a los muchachos, también Dios les bendiga. Nuestra hermana Elisa Melgoza, Dios te bendiga, Elisa, saludos a tu familia. Dice, también está Ana Lili Valdés, Dios te bendiga. Ana Lili, qué bueno que estás conectada el día de hoy. La familia Flores, nuestra hermana Tere Flores, nuestro hermano Reyes, Oscar, Esther, Dios les bendiga. Nuestra hermana Alma Gutiérrez también ya está conectada. Alejandro Garduño, también allá de Lerma, Dios te bendiga. Saludos a Jessie y a las pequeñitas, a Silvia, a su mamá, se me fue ahorita el nombre, perdón. Nuestra hermana María del Rosario, Dios te bendiga, Rosario. Saludos a tu familia. Y bueno, nuestra hermana Maripaz también está conectada, Dios les bendiga. Kimberly, Esther. Nuestra hermana Anita Romero, Dios le bendiga. Gracias a Dios porque ayer nos daban testimonio que nuestra hermana Elia Romero, gracias a Dios sí fue operada, pero todo salió bien. De hecho ya está en su casa y bueno, oremos para que Dios sea con ella en esta recuperación. Y daba ella testimonio también de lo grande y maravilloso que Dios ha sido en su vida. ¿Quién más está por ahí? Pues creo que son todos. Si por ahí alguien se nos escapa, al ratito vamos a dar otra revisadita y les saludamos. Gracias a Dios porque están ustedes conectados y están con nosotros y queremos, vamos a entonar una alabanza más antes de pasar a la palabra del Señor. Y quisiera que entonáramos este canto que dice, Dios, cuán grande es tu amor. Y esta también es una reflexión de entender que Dios es grande, el amor que Dios nos ha dado, el amor que nos demuestra día a día es grande, a veces no podemos entenderlo, nuestra mente no alcanza a entenderlo, pero lo vemos alrededor de todo lo que vivimos día a día, todo lo que está cerca de nosotros, demuestra el amor que Dios nos tiene, amén. Dios, cuán grande es tu amor, tu grande amor por mí, admirable amor que durará sin fin, es sublime y santo. Ancho cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Alto más que los cielos es tu amor por mí. Dios, cuán grande es tu amor, tu grande amor por mí, admirable amor que durará sin fin, es sublime y santo, ancho cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Alto más que los cielos es tu amor por mí. Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, y dejo el lugar a nuestro pastor para recibir la palabra de Dios en esta hora. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí nada más nos separa 1 metro y medio. Estamos en la sana distancia, creo.
Gracias a Dios porque nos permite, pues, un domingo más podernos conectar, poder estar en comunicación unos con otros. A mí me da mucho gusto cuando los hermanos no solo se conectan, sino además envían un mensaje a los hermanos de saludo, deseando que el Señor nos bendiga. Y pues gracias a Dios, hermanos, porque la comunión de la iglesia se mantiene. Amén. He podido hablar con algunos de ustedes también en estos días, en esta semana. Algunos expresan pues su testimonio, dan gracias a Dios por todo lo que el Señor ha estado haciendo en estos tiempos, a pesar de la enfermedad, porque muchos han estado enfermos, a pesar a veces también de situaciones difíciles en lo económico. Podemos reconocer, hermanos, que Dios no nos deja, que Dios ha sido fiel, que Dios cumple sus promesas y su palabra. Pero también he podido hablar con algunos otros que están pasando por tiempo difícil y en su momento, hermanos, vamos a hacer oración por algunas peticiones, por algunas necesidades especiales que tenemos en estos días y por las cuales queremos orar e interceder al Señor. Fíjese que, gracias a Dios, bueno, tengo el privilegio una vez más de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, estos días, desde que nos cambiamos acá a Copilco, ha sido difícil que yo pueda tener todos mis libros a la mano. Hemos ido avanzando poco a poquito en tener los espacios necesarios. Ya tenemos un estudio ahora sí, donde queremos poner un librero y acomodar, pero muchos de mis libros han estado en cajas y algunos otros que heredé de mi papá, estaban en una caja también y me los entregaron. Y me puse a buscar entre estas cajas, encontré algunos libros muy interesantes que eran de mi papá y que bueno, ahora vienen a enriquecer nuestra biblioteca, la biblioteca de mi casa. Pero ¿qué cree? Que entre algunas de las cosas que encontré fue primero esta Biblia, esta que voy a usar hoy para leer la palabra de Dios con ustedes. Estaba en una caja prácticamente nueva. Sí, dice la Biblia pastoral, y pues la saqué para ver qué contenido especial tenía, y al abrirla y al sacarla me encontré, hermanos, con un bosquejo. Mire, se lo muestro aquí, a ver si me voy a acercar a la cámara a ver si alcanzan a verlo. Quienes conocieron la letra de mi papá, pues la van a reconocer luego, no sé si se alcanza a ver, se difusa un poco, pero bueno, primero me dio mucho gusto ver que, al igual que yo, usamos hojas media carta para hacer nuestros bosquejos. Yo también no me acomodo con hojas grandes o con cuadernos. Casi todos mis bosquejos y mis predicaciones están escritas así en algunos, en hoja media carta. Este bosquejo está al frente y luego por la parte del centro también. Y lo estudié, lo leí, y ¿qué cree? Pues hoy voy a predicar un bosquejo de mi padre. Así que es para mí un privilegio poder compartir con ustedes lo que en algún momento Dios le dio a mi papá para compartir con la iglesia. No tiene fecha el bosquejo, no lo recuerdo haberlo escuchado en sus predicaciones, así que yo espero que traiga palabra fresca para usted. Pero quise mencionarlo, hermano, porque yo creo, hermano, que usted y yo veía una imagen justo, creo que fue nuestro hermano Alan a través de su página que tiene en Facebook también de Abre tus Manos, que ponía una imagen, una silla vacía y decía: disfruta a tus padres mientras los tienes, porque cuando lo único que te quede sea una silla vacía, entonces lo vas a lamentar. Y es cierto, hermano, yo creo que debemos aprender a disfrutar de nuestros seres queridos, especialmente de nuestros ancianos, de nuestros padres, a disfrutarlos. Pero qué hermoso es también cuando después, hermanos, que ellos ya no están, podamos tener artículos tan valiosos, cosas tan importantes. Mire, este es un pedazo de papel. Pareciera algo sin valor para cualquier persona. Quizás si alguien lo encontrara en la calle, lo tiraría a la basura. Pero cuando yo lo vi, dije, esto es algo valioso en mis manos, porque esto es palabra de Dios dictada a la vida de mi padre, que por 35 años pastoreó nuestra iglesia.
Y entonces cuando yo puedo leerlo, claro que no es nada más. En esa caja hay muchos bosquejos, muchos apuntes, notas. Hay una Biblia suya en donde él anotaba cosas también. Y ahora esto, hermano, enriquece nuestra vida, enriquece nuestro ministerio. Y gracias a Dios, hermano, por la vida de todos los siervos de Dios que han a lo largo de la historia de la iglesia servido y dejado, hermano, un legado para las nuevas generaciones. Sin duda, el ministerio de mi papá ha dejado un legado importantísimo en nuestra vida, y no pretendemos, quizá yo lo decía cuando pues el Señor me llamó ahora a pastorear Filadelfia, de ninguna manera pretendemos, como dicen por ahí, llenar sus zapatos, sino que cada uno hacer nuestra parte en nuestro tiempo, y lo que más buscamos y lo único que buscamos es servir a Dios y servir a la iglesia. Amén. Entonces vamos a orar y luego entonces le voy a invitar a que leamos juntos la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la bendición de estar, Señor, conectados, de estar reunidos en familia, Señor, para poder alabar tu nombre, y también, Señor, para escuchar el mensaje de tu palabra, Señor. Gracias porque en esta mañana me permites predicar acerca de un bosquejo que mi padre preparó en algún tiempo y que ahora yo puedo compartirlo con la iglesia. Señor, es una bendición muy especial el poder hacerlo, Señor, pero de una forma especial te ruego, Señor, tu Espíritu Santo venga en esta mañana y use mi vida, Señor, y nos permitas transmitir el mensaje de tu palabra tal y como tú lo has deseado, como ha nacido en tu corazón para tu pueblo en este día, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted está conmigo, ponga ahí amén. Y entonces yo sabré que usted me está escuchando y que está atento también al mensaje de la palabra. Préstenme porque de pronto aquí alcanzo a ver algunas reacciones y las puedo compartir también. Gracias a Dios, hermanos. Abra su Biblia en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Amén. Decimos según San porque son 4 evangelios. Usted sabe, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces cada uno en su estilo, en su forma, pero inspirados por Dios, escriben los hechos acerca de la vida de Jesucristo, de su ministerio, de muchos milagros ocurridos en ese tiempo, de lo que Cristo enseñaba, predicaba, de lo que su Señor... Y no sé si usted sepa, pero solamente 2 de los 4 escritores de los evangelios fueron apóstoles. A ver, dicen que les gustan las preguntas. Y el otro día me dijeron, ya de matemáticas no, porque nos cuesta mucho trabajo. A ver, alguien que me escriba ahí, ¿cuáles son los 2 evangelios que fueron escritos por apóstoles? Y por lógica, los otros 2, pues fueron escritos por hermanos, por personas que no eran apóstoles de Jesús. A ver, ¿quién puede escribir ahí en lo que estamos buscando? Lucas capítulo 18. Vamos a leer los versículos del 9 al 14. Amén. Lucas 18, del 9 al 14. ¿Quiénes fueron apóstoles de Jesús y escritores de los evangelios? Ya le di algo muy importante, porque solo fueron 2. Los otros 2 no fueron apóstoles de Jesús. Entonces, si me ayudan, por aquí ya están contestando algunos. Hasta que me den la respuesta correcta la voy a decir. Ya la escribieron correcta. Hilda Mejía dice Mateo y Juan. Es correcto. Mateo y Juan fueron apóstoles de Jesús. Dice la escritura que cuando Mateo, que era un recaudador de impuestos, hoy vamos a hablar precisamente de un publicano, fíjese, así se les llamaba a estas personas que servían al gobierno. Eran judíos, pero que estaban al servicio del gobierno romano. Ahorita voy a abundar un poquito más en este término de publicano. Pero Mateo era un publicano, Mateo era judío, sin embargo, trabajaba para el gobierno romano, recaudaba impuestos. Y dice que cuando él estaba en la mesa de los tributos, yo me imagino simplemente que se instalaban en algún lugar donde la gente ya sabía que ahí estaban los publicanos para llegar y pagar sus impuestos.
y seguramente había libros en donde se les anotaba que tal persona o tal familia ya habían cumplido, y estaba Mateo en esa función de publicano cuando Jesús pasó por allí, lo miró y le dijo: sígueme. Qué hermoso, ¿no? Y entonces Mateo dice que dejando la mesa de los tributos, siguió a Jesús. Amén. Juan, usted sabe el llamamiento de Juan, porque lo hemos predicado y lo hemos leído. Juan, junto con su hermano Jacobo y con Pedro y Andrés, que también eran hermanos, Pedro y Andrés, Juan y Jacobo remendaban las redes y estaban ahí. Jesús viene, da todo un discurso en una de las barcas, luego les dice: vayan, pesquen lo que no pudieron pescar toda la noche. Ellos van, pescan, y cuando salen con las redes y están con este gran milagro, Jesús les dice: bueno, pues ahora ya no van a pescar más peces, sino ahora serán pescadores de hombres. Y dice que les dijo: síganme. Y Pedro, Andrés, que eran hermanos, y Juan y Jacobo, que eran hermanos, siguieron a Jesús. Ahora, ¿quién es este Juan? No es Juan el Bautista. Juan el Bautista es otro personaje, es primo de Jesús, y su labor fue principalmente el anunciar la llegada del Mesías. Juan, de hecho, muere muy joven en manos de Herodes, uno de los reyes de aquel tiempo. Pero este Juan del que estamos hablando, la Biblia incluso nos dice que eran hijos de Zebedeo, ¿sí? Y es el mismo escritor del Evangelio y el escritor de las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el escritor del libro del Apocalipsis. Este Juan es del que se decía, o él mismo se decía, el discípulo amado. Usted léalo en el Evangelio de Juan. Él dice: el discípulo al cual Jesús amaba, el que se recostaba en su costado, en el costado de Jesús. Era probablemente el más joven. Se dice que era seguramente el más joven de todos los apóstoles. Este Juan era el que estaba parado con María y María Magdalena al pie de la cruz, y Jesús se refiere a él y le dice: he ahí tu madre, y luego a ella le dice: he ahí tu hijo. Este es Juan, el escritor del Evangelio, el apóstol. Pero Lucas y Marcos no fueron apóstoles. Y este evangelio que vamos a leer, este pasaje, fue escrito por Lucas. Lucas era un historiador, pero era médico de profesión. Fíjese, él siendo un médico, sigue a Jesús, se interesa por el ministerio de Jesús, pero no solamente escribe el evangelio de Lucas. Bueno, díganme cuál es el otro libro que escribió Lucas. De una vez, una pregunta más para este domingo de escuela dominical. ¿Qué otro libro escribe Lucas? Por ahí algunos más contestaron correctamente, Al rato voy a mencionarlos para que demos el reconocimiento a los hermanos que estuvieron contestando. Pero ¿cuál otro libro fue escrito? Libro, por supuesto, de la Biblia, canónico. ¿Qué otro libro es escrito por Lucas? Lucas es un historiador, y Lucas escribe el Evangelio, pero después escribe un libro que es importantísimo para la iglesia. Y en este caso, en esta ocasión, vamos a leer una de las partes que Lucas logró describir acerca del ministerio de Jesús. Se piensa, hermanos, que Lucas no escribió en el tiempo del ministerio de Jesús, es decir, no es que anduviera con él escribiendo, sino que él hace una labor de compilación de información, indagando entre los apóstoles, indagando entre la gente que había sido sanada, indagando entre muchos que habían convivido con Jesús. Y entonces es que, inspirado por el Espíritu Santo, él escribe el evangelio que lleva su nombre, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. ¿Ya contestaron? A ver, ¿cuál es el otro libro exacto? Por ahí pusieron, nuestra hermana Marta Orea puso Hechos de los Apóstoles. Areli Chamán también pone Hechos de los Apóstoles. Fíjense que Lucas dedica sus dos libros a un hombre anciano llamado Teófilo, ¿sí? Cuando comienza el Evangelio de Lucas, le dice: oh excelentísimo Teófilo, y utiliza el mismo saludo cuando comienza el libro de los Hechos, de manera que es fácil identificar que precisamente fue Lucas quien escribe. El primer capítulo de Lucas dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Mire cómo aquí está afirmando lo que yo le decía. Lucas no lo miró, Lucas no anduvo con Jesús,
Pero Lucas estaba interesado en compilar la historia de este gran hombre que había trastornado la historia de la humanidad. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Sí? Y entonces ahí está la presentación del Evangelio de Lucas. Si usted va al libro de Hechos, verá que es muy parecido también el inicio del libro de los Hechos. Bueno, vamos a entrar en materia, porque si no se nos va a ir la mañana y no vamos a terminar la predicación. Lucas capítulo 18, versículos a partir del 9. Le voy a invitar que lea conmigo y hasta el 14 solamente, ¿sí? Dice así la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos. Escuche, esto es importante porque la enseñanza finalmente tenemos que comprender por qué Jesús hablaba en parábolas y a quienes les dirigía estas parábolas. Dice que esta es una parábola, la parábola del fariseo y el publicano. Y comienza diciendo el versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este, se refiere al publicano, es el segundo al que se refiere Jesús, por eso dice este, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿A quién se refiere? Al fariseo. Porque cualquiera que se enaltece, escuche esto, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. Bueno, pues este sermón escrito por mi papá lleva por título Una actitud ejemplar. Y vamos a centrar, hermanos, la enseñanza de esta mañana y la predicación en la actitud de estos dos hombres. Sabe, cuando yo estaba releyendo el pasaje, tratando de tomar contexto, este es un consejo que yo les doy a todos los que estudian la palabra. Cuando usted lea un pasaje y específicamente acerca de una parábola, por ejemplo, trate de leer lo que estaba aconteciendo en ese tiempo. No se quede solamente con ese pasaje, sino lea antes de ese pasaje, lea un poco antes, si es posible vaya a los pasajes paralelos. Aquí, por ejemplo, este pasaje nos dice que está escrito en Mateo 23:12 y en Lucas 14:11 se hace referencia también un poco a este mismo pasaje. Entonces usted puede comparar los pasajes, leerlos, tomar mayor enseñanza, pero sobre todo algo que yo hago con frecuencia es el tratar de entender por qué Jesús hablaba o por qué el que escribe o el que habla a través de la escritura lo hacía de esta manera. ¿Qué estaba buscando o qué estaba tratando de enseñar o de resaltar? Y mire, lo primero que tengo que decirle es que el ministerio de Jesús, los estudiosos lo han dividido en tres periodos, digamos. El periodo de inauguración se le llama el primer año del ministerio de Jesús. Yo no sé si usted ha leído los primeros capítulos de los evangelios, pero encontrará frecuentemente que Jesús no solo trataba de andar como un poco a la escondida, ¿no? Como que no quería que se conociera demasiado lo que él estaba haciendo, tanto que inclusive a veces cuando sanaba a alguien le decía: mira, vete a tu casa y no se lo cuentes a nadie. ¿Ha leído usted pasajes como estos? Cuando Jesús sanaba a alguien o Jesús hacía algo por alguien y le decía: vete a tu casa y no se lo cuentes a nadie. El primer año, hermano, es un año en el que Jesús está, percibiendo el estado espiritual, la situación de la gente. Él no está tan dispuesto a revelarse como el Hijo de Dios aún. Él sabía que vendrían años de gran oposición una vez que la gente, sobre todo los religiosos de aquella época,
entendieran lo que Jesús estaba predicando y cómo él aseguraba ser el Hijo de Dios, el Mesías. Él lo sabía, era el Hijo de Dios, sabía las profecías, sabía la Escritura, el Espíritu Santo se lo revelaba. Él sabía que vendría un tiempo de gran oposición. Así que el primer año, digamos que es como el año de la introducción, del anunciamiento, digamos, de la llegada de Jesucristo. El segundo año se le ha dado por conocérsele como el año de gran popularidad. Era imposible, hermano, que las cosas que estaban ocurriendo alrededor de Jesús no se supieran. Era imposible. Es decir, cuando un leproso sanaba, usted imagina el alboroto que había alrededor de esa aldea, de esa ciudad. Cuando alguien, un ciego, era sanado de su vista, pero no solo eso, sino la autoridad que Jesús mostraba al hablar, al predicar. Entonces comienza a extenderse su fama. Y resulta que la gente, de voz en voz, en aquel tiempo no había Facebook, no había WhatsApp para mandar, mira la foto de este profeta que encontramos, habla con autoridad. No, todo era de voz en voz. La gente comenzaba a hablar, oye, hay un hombre llamado Jesús, él es de Nazaret, fíjate que lo escuché hablar el otro día y tiene autoridad, es un varón de Dios, es un profeta. Cuando Jesús comienza a detectar que la gente ya habla mucho acerca de él, llama a los discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Recuerdan ese pasaje? Y entonces los apóstoles comienzan a decirle, pues algunos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías. Había entre los judíos una creencia, hermanos, de que Elías volvería, de que Elías era probablemente aquel personaje del cual hablaban las profecías. ¿Y sabe por qué creían esto? Porque Elías no murió. Porque Elías, dice la Escritura, que fue llevado al cielo en un torbellino, en un carro de fuego. Entonces los judíos que amaban a Elías y que lo tenían en una posición especial, creían que este era Elías el que había vuelto a estar entre ellos. ¿Sí? Y entonces por eso los apóstoles le dicen, algunos dicen que eres un gran profeta, otros dicen que eres Elías. Y entonces Jesús les dice a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y viene aquella declaración famosa de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios te ha dado a conocer efectivamente que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Pero para entonces, hermano, el segundo año se le llama el año de la proclamación, el año de la fama de Jesús. Y el tercer año, hermano, es el año de gran oposición, el año de persecución. Entonces decíamos el primer año de la inauguración, el segundo año de gran fama, de la extensión de la fama de Jesús, pero el tercer año, el año de oposición. Y hermano, hay un momento, hay un tiempo en el que Jesús rehusaba un poco el conversar con los religiosos, con los fariseos de aquel tiempo. Pero llega un momento, hermanos, en el que Jesús comienza más bien ya a enfrentarlos, comienza a señalar el pecado de aquellos hombres que en aquel tiempo enseñaban de una manera equivocada la palabra de Dios, que a través de imponer leyes humanas, cosas que ellos habían adicionado a la ley del Señor, estaban haciendo que la gente viviera bajo cargas excesivas cuando ni ellos mismos las cumplían. Y entonces Jesús comienza a confrontarlos y comienza a señalar su pecado y comienza a señalar su dureza de corazón, su hipocresía, porque esa es la palabra que quizá describiría de mejor manera la condición de aquellos hombres que se pensaban sabios, que se pensaban maestros, que se hacían pasar por espirituales, pero que en realidad, hermano, estaban vacíos por dentro. Dice la Escritura que en cierta ocasión Él les dijo sepulcros blanqueados. Él utilizó esta frase para decir, por fuera se ven muy bonitos, se ven muy bien adornados, muy vestidos, muy bien dispuestos, pero por dentro son como un sepulcro. Que lleva un sepulcro por dentro, muerte. Y esto evidentemente, hermanos, provocó que aquellos hombres arremetieran con mayor furia en contra de Jesús hasta llevarlo finalmente a un juicio injusto,
a argumentarle cosas que jamás él había cometido y llevarlo de una manera injusta a la muerte. Y Jesús sabía todo esto y esto estaba profetizado, era parte del plan de Dios. Pero en esta parábola, hermano, y ahora quiero entrar ya de lleno a este asunto, hay dos personajes que Jesús señala y los utiliza como ejemplo. Mire que no ocupó, es decir, ocupa a dos personajes que eran muy conocidos entre la sociedad de aquel tiempo, un fariseo y un publicano. Ya les explicaba yo hace un rato quién era el publicano o a quienes se les decía publicanos. Eran como funcionarios, digamos, del gobierno. A ver, otra pregunta. Recuérdenme por ahí algún otro funcionario de estos que tuvieron contacto con Jesús. Exacto, ya aquí Judith contestó luego. ¿Se acuerdan aquel chaparrito que se tuvo que subir a un árbol para poder mirar cuando Jesús iba a pasar por ahí? Que después Jesús lo ve y le dice: desciende de ahí donde estás porque hoy voy a estar en tu casa. Este era Zaqueo. Este era otro publicano. Se tenía la fama que tenían estos hombres no era precisamente buena, hermanos. Eran hombres que por la autoridad que el gobierno les daba, frecuentemente cometían abusos hacia la sociedad. Es decir, si el libro decía que este hombre, yo me imagino que era de esta forma, mire, no estoy completamente seguro, por favor no lo tome como una verdad, pero yo me imagino que era como hoy, en base al salario, en base a lo que tú ganas, en base a eso tú debes de tributar, ¿no? Si tú tienes un negocio, en base a lo que vendiste, a esas entradas que tienes, debes de tributar, debes de pagar impuestos. Pero en aquel tiempo, hermano, era muy difícil porque no todo se comerciaba. Lo que la gente tenía era tierras, lo que la gente tenía era cosechas, lo que la gente tenía era graneros. Me explico. Entonces, y mucho de lo que cosechaban, algo sí se negociaba para obtener otro tipo de bienes, pero mucho era para el consumo de la familia. Entonces, lo que hacían estos hombres era una especie de evaluación. Es decir, ¿qué tienes? Y los visitaban y veían, pues tienes una casa pequeña, muy sencilla, tienes tierras, pues no, o tengo una parcela muy pequeña en donde cosecho esto, y en función de ello hacían un cálculo y decían, pues tú debes de tributar tanto. Pero la Biblia, hermano, nos enseña, y hay muchas referencias a ello, que estos hombres abusaban de esto. Y muchas veces cobraban impuestos de más. Les cobraban de más e imponían cargas de más a los ciudadanos, al pueblo, para ellos poderse quedar con una parte. Es decir, una parte la entregaban al gobierno efectivamente, pero otra parte se la quedaban ellos. No era gente querida, número uno. No era gente que tuviera buena fama, número dos. Era gente que regularmente los demás rechazaban. Y ese es el publicano, hermano. Quiero que usted note que era una persona que efectivamente no era aceptada entre el resto de la sociedad. Pero está también un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? En aquel tiempo, hermano, había como dos ramas. Los historiadores les llaman sectas, pero para que usted le entienda mejor, entre los judíos había dos corrientes, digamos, doctrinales o de enseñanza. Una eran los fariseos, otra eran los saduceos. En el tiempo de Jesús, los que predominaban, el mayor número, eran fariseos. ¿Qué pasaba con estos dos grupos que conformaban un núcleo de gobierno religioso, digamos? El máximo núcleo de gobierno religioso era el Sanedrín. Y dentro del Sanedrín, quien guiaba y quien comandaba ese grupo era el sumo sacerdote. La historia dice que el sumo sacerdote era elegido de tiempo en tiempo de entre los sacerdotes que venían aspirando a ese lugar. Y regularmente fariseos y saduceos procuraban que uno de sus sacerdotes fuera el que fuera nombrado sumo sacerdote. Eran como los partidos políticos de este tiempo, ¿no? Un partido mandaba a su candidato y otro y así, y trataban que fuera su candidato. ¿Por qué? Porque dependiendo el sumo sacerdote que quedara, pues evidentemente esa rama, fueran los saduceos o fueran los fariseos, pues iban a tener ciertos privilegios dentro de la organización. Los fariseos en el tiempo de Jesús eran la secta dominante.
la gran mayoría de los levitas, de los sacerdotes de aquel tiempo, el propio sumo sacerdote Caifás era fariseo. De manera que eran hombres que tenían autoridad religiosa, eran maestros, ¿sí? Pero ocurría algo parecido con estos hombres, ya lo decía yo hace un rato. Y por eso Jesús tiene tanto problema al enfrentar a estas personas, porque Él sentía que ellos eran responsables de no haber enseñado la palabra de Dios de manera correcta. Y entonces cuando estos hombres lo criticaban o lo hostigaban o lo presionaban, Jesús al inicio comienza simplemente respondiéndoles, como aquella vez que le preguntan acerca del tributo precisamente, y Jesús dice, mira, le dice a dos de sus discípulos, vayan, saquen un pez, tráiganlo, ábranlo, y ahí van a encontrar una moneda, y esa moneda van a ir y van a entregar y paguen los tributos, para casi como diciendo, para quitárnoslos de encima, que no nos estén criticando. Pero llega un momento, hermanos, en el que Jesús comienza a confrontarlos y comienza a señalar su pecado y comienza a señalar su falsedad, esa actitud arrogante que ellos tenían respecto a las cosas espirituales. Y entonces viene esta parábola que Jesús, mire, antes de esta parábola, Jesús está hablando de la importancia de la oración. Y por eso es que después viene este pasaje, y es importante que lo relacionemos. La parábola que está al inicio del capítulo 18 habla de una mujer que buscaba que se le hiciera justicia y que iba con un juez y le decía, Señor, por favor, hagan justicia, tengo este problema. Y dice que el juez no le hacía caso. Y no le hacía caso, y ahí mismo el Señor en la parábola dice que el juez ni siquiera creía en Dios, ni era temeroso de Dios, pero dice que en algún momento, por la insistencia de esta mujer, llega un momento en el que él dice, si no hago algo al respecto, nunca me voy a quitar de encima a esta mujer. Entonces, aunque no temo a Dios, ni creo que exista, ni nada, le voy a hacer justicia con tal de que ya me deje en paz. Y entonces la reflexión, la enseñanza que Jesús hace a través de esta parábola es, si este hombre injusto, que no temía a Dios, obró en justicia por el simple hecho de que esta mujer insistía con él, ¿cuánto más vuestro Dios no responderá a ti que oras día y noche a tu Señor? Esa es la enseñanza que Jesús está dándole a los discípulos, a los apóstoles, acerca de la importancia de la oración. Dice en el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? El 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y entonces la reflexión era, ahora, no basta con que ores. Cuando ores tienes que hacerlo con fe, porque si tu fe es ambigua, es vacía, es simplemente por orar, pues difícilmente Dios va a responder a tu oración. Y entonces viene la enseñanza del fariseo y el publicano. ¿Qué hacían estos dos hombres? La Escritura dice que ambos subían al templo. ¿Por qué? Muchas veces encontramos en la Escritura, aquí está Jefté y él me va a poder responder esta pregunta de una manera más fácil. ¿Por qué la Biblia dice que Pedro y Juan, lo ha leído usted en el capítulo 3 del libro de los Hechos, subían juntos a la oración, subían? ¿Y por qué dice aquí que un hombre fariseo y un publicano subían a la oración? Porque el templo, hermanos, estaba, ¿qué? Estaba sobre un pequeño monte. No era que estuviera muy alto, pero era un pequeño monte ahí en la ciudad de Jerusalén. El templo, hermano, fue edificado sobre una cima, de manera que inclusive esto tenía un sentido muy, muy especial para toda la gente. La gente que habitaba Jerusalén volteaba hacia el lugar donde estaba el templo y podía mirarlo. ¿Me explico? Porque estaba en una cima. La gente en cualquier lugar donde estuviera podía voltear y miraba el templo. Por eso hay muchos pasajes que hacen referencia acerca de subir a la presencia de Dios. Aunque esto hoy tiene una connotación espiritual especial para nosotros, en aquel tiempo era literal, era subir una pequeña cima que les llevaba al templo. Y dice el capítulo 18, y dije que Jefté me iba a poder ayudar porque usted sabe que él tiene el privilegio de haber estado ya en Jerusalén. Yo no sé si el Señor me lo dé a mí algún día, pero por lo menos mi hijo ya fue y trajo fotografías, gracias a Dios. Y entonces dice aquí, dos hombres
en el versículo 10, si podemos ponerlo para retomar el pasaje e irlo analizando. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Ya le expliqué a grandes rasgos, de una manera muy general, quién era el fariseo, quién era el publicano. Y dice que el fariseo, puesto en pie, ¿sí?, como Jesús les señalaba muchas veces, dice que a veces oraban incluso en medio de las plazas. Hay un pasaje que dice, porque a ustedes les gusta pararse en medio de las plazas y ahí de pie ponerse a orar. Pero luego decía también a los discípulos, pero ustedes no lo hagan así. Ustedes vayan y oren en secreto, ¿sí? Ve y ora en secreto, que tu Padre que te mira en secreto te recompensará en público. Es decir, Jesús criticaba de alguna manera, no aprobaba las actitudes de muchos de estos hombres. Y dice que este hombre, tal como acostumbraba seguramente, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mire las palabras que usaba este hombre. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Ni aun como este publicano, me lo imagino hasta señalándolo, ¿no? Con desprecio, con cierto desdén. Ayuno 2 veces a la semana, también ya habíamos hablado de esto. Todo esto eran reglas y ordenanzas que los hombres habían puesto en aquel tiempo. Al pueblo le decían, tienes que ayunar 2 veces. Y los que eran religiosos, los que obedecían, ayunaban 2 veces a la semana. Por eso le criticaban al Señor también que sus discípulos no ayunaban. En cierta ocasión se acercan y dicen, tus discípulos no ayunan. ¿Por qué? Porque eran imposiciones que ellos habían puesto sobre el pueblo. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué encuentra usted en la oración de este hombre fariseo? En ningún momento alaba a Dios, en ningún momento demuestra humildad, sino que tal parece que su oración es una alabanza hacia sí mismo, ¿sí? Sin embargo, y en contra de la oración del fariseo, viene una oración de un hombre que ya dije que efectivamente cometían a veces muchos errores, cometían pecados, a veces abusaban de la gente, pero este hombre por alguna razón estaba siendo tratado, tocado en su vida por Dios. Y entonces él siente la necesidad de ir y buscar a Dios, y entonces él expresa. Mas el publicano, estando de lejos, o sea, ni siquiera se había acercado, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sentía vergüenza, dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y entonces el primer punto que tenemos en nuestro bosquejo del día de hoy, dice, es una convicción de culpa personal. Este hombre publicano, a diferencia del fariseo, que pensaba que era muy bueno, que pensaba que era justo delante de Dios, este hombre publicano se reconocía a sí mismo como un pecador, una convicción de culpa personal. El publicano oraba, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Estaba mostrando que se veía tal como verdaderamente era, es decir, no buscaba aparentar, tampoco busca justificarse delante de Dios, tampoco vemos una oración como la que mucha gente a veces hace, Señor, pues es que tú sabes que pues ese es mi trabajo. Es que si no lo hago de esta manera, pues mira, entonces me van a... tú sabes mi condición, pero mira, yo no quisiera hacerlo. No, el publicano no busca justificarse a sí mismo. El publicano llega delante de Dios incluso con una actitud muy humilde, porque dice que no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo. No se sentía digno de alzar su mirada, y en esa condición se reconoce pecador. No busca justificar sus faltas, sino lo que dice es, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. El segundo punto en esta predicación dice, él sentía un dolor inmenso por el pecado en su vida. Sí, el publicano muestra una actitud de dolor e inclusive dice que se golpeaba el pecho. Esto queda demostrado por el hecho de que el publicano se golpeaba el pecho. Dice, este dolor era resultado de la profunda ofensa que él sabía le había hecho a Dios. Reconocía que su pecado era contra Dios y a los ojos de Dios. El terrible perjuicio que se había infligido a sí mismo al pecar contra Dios, ¿sí?
pero también lo que había, el daño que él había causado a otras personas. Él había ejercido sobre otros opresión. Dice, y nadie peca solo para sí. Anotaba aquí mi papá, las consecuencias de nuestros pecados siempre arrastran a otros. Y entonces en el pecado de este hombre, él había lastimado a otros también, a su propia familia seguramente, pero a mucha gente que en aquel tiempo necesitaba ser ayudada y a la cual probablemente él al revés la había oprimido. Así que había no solamente una convicción real de pecado, sino que había también una condición de dolor por el daño que este hombre había causado con sus acciones. Finalmente, hermano, el tercer punto dice una profunda y sincera humildad mezclada con vergüenza delante de Dios. A diferencia del publicano que se pone en pie y ora de una manera altiva y arrogante, exaltándose a sí mismo y menospreciando la vida de los demás, este hombre dice que no quería, yo me lo imagino arrodillado, dice que no quería levantar su mirada al cielo, y no solo eso, sino que quedó de lejos, ni siquiera tuvo el valor de acercarse un poco más hacia el lugar en el que todo mundo oraba. Él estaba de lejos. Quizá pensaba que su propia presencia, su sola presencia en ese lugar ya era incómoda para varios. Así se sentían muchos de ellos, rechazados también. Y dice, demostró esto una profunda humildad mezclada con vergüenza al quedarse lejos. No quería aproximarse demasiado para que su presencia no contaminara aquel lugar que él consideraba santo. Y lo demostró también al no levantar sus ojos al cielo cuando él oraba. Hermano, lo que el Señor está haciendo a través de esta parábola es enseñarle a sus discípulos la actitud correcta que cada uno de nosotros debemos adoptar cuando nos acercamos a Dios. En la parábola anterior le dice el Señor, está bien que ores día y noche. Está bien que lo hagas porque en esa insistencia vas a encontrar respuesta de Dios. Es decir, así como aquel hombre que es importunado por aquella mujer que lo busca para que le haga justicia y viene una vez y otra vez, y este hombre termina diciendo, si no lo hago no me va a dejar en paz. Dios, que nos ama y que escucha nuestras oraciones, hará justicia con nosotros y responderá a nuestras súplicas. Pero enseguida el Señor les dice, pero no basta con orar, no basta con que tú digas, ya oré, ya estuve orando todo el tiempo, sino que lo hagas con la actitud correcta. Amén. Y entonces por eso les enseña acerca de la actitud del fariseo y del publicano. Y les dice, mira, no ores como ese que cree que tiene derecho a ser escuchado. Sabe, lamentablemente en este tiempo, hermano, mucha gente decreta, reclama, dice que por su propio, simplemente por decirlo, tiene derecho a recibir porque es hijo de Dios. Entonces él tiene derecho a recibir todo de parte de Dios, hermano. Pero no es la actitud que el Señor dice que debemos de tener cuando nos acercamos a Dios. Él puso, por ejemplo, a un hombre que era pecador, un publicano, que quizá muchos habrían pensado, ese ni siquiera merece que Dios lo escuche. Pero este hombre llegó con la actitud correcta. Ni siquiera se acercó demasiado, sino que entendiendo que su condición era de pecado, ahí donde pudo, se arrodilló, inclinó su cabeza al piso y entonces oraba de una manera sencilla y humilde. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. No se justifica, no busca excusas respecto a su forma de actuar y a su vida pasada. Él lo que busca es un encuentro con Dios y recibir el perdón y ser restaurado y poder sentirse en paz. Yo me imagino que este hombre había vivido como Nicodemo, como Zaqueo, como muchos otros, con ese pesar sobre de ellos, con esa situación de saber que en la vida habían defraudado a mucha gente, le habían fallado a muchas personas y su vida estaba vacía. Y no solo eso, sino se sentían culpables de toda esa situación. Pero eso lo lleva a tener una actitud correcta delante de Dios, una convicción de culpa personal
un dolor inmenso por el pecado y por lo que había causado ese pecado, no solo en su vida sino en los demás, y una profunda humildad sincera mezclada con vergüenza delante de Dios. El resultado, hermanos, ¿cuál es el resultado que la palabra del Señor nos dice acerca de la oración de estos dos hombres? Lo leímos ahí también, vamos a leerlo. El versículo 14, final del pasaje que leímos, versículo 14 dice: os digo que que el publicano, descendió a su casa como justificado antes que el otro. Usted puede imaginar lo que el publicano sentía en su corazón, de qué manera Dios le pudo confirmar a él que Dios le había escuchado y le había perdonado sus pecados. Yo me lo imagino descendiendo ahora a su casa gozoso, alegre, lleno, con un corazón transformado. Dice: os digo que descendió a su casa justificado. Hermano, el único que puede justificar nuestras faltas delante de Dios es Jesucristo a través de su sangre. Y este hombre había alcanzado la justificación delante de Dios. Y sin embargo dice: antes que el otro, antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece. ¿Qué hacía el fariseo? Se enaltecía a sí mismo. Dice: será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, en la conclusión, esta historia está verdaderamente en consonancia con muchas de las enseñanzas de otros lugares de la Escritura. La actitud correcta y la única actitud a través de la cual podemos acceder a nuestro Dios, a nuestro Padre, es a través de una actitud humilde delante de Él. Isaías 57:15 dice, a ver si podemos ponerlo, porque estamos terminando y quisiera que lo leyéramos juntos. Isaías 57:15. Amén. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué hermosa es la palabra de Dios. Isaías lo decía en una manera de profecía, porque así dijo el alto y sublime, así lo dijo Dios, ese Dios que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero también el Señor habita ¿con quiénes? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este publicano comprendió que la forma correcta de llegar a Dios es en un estado de humildad y de reconocimiento de pecado. ¿Cuál fue su recompensa? Él descendió justificado, descendió como un hombre nuevo. ¿Cuál fue la situación de aquel fariseo que se enaltecía a sí mismo? Siguió en su misma condición y al tiempo seguramente recibió su recompensa también por su altivez y por su dureza de corazón. Hermano, en este tiempo hemos convocado constantemente a orar, a clamar a nuestro Dios por diferentes necesidades, pero hermano, hoy el Señor nos está hablando acerca de la actitud correcta, de la actitud que debemos de tener cada vez que venimos a Dios en oración. Una actitud, hermano, de humildad, reconociéndonos pecadores, porque pecamos, hermano, porque delante del Señor, dice la palabra de Dios, no hay ni uno justo, no hay nadie que no cometa pecado. Así que cada vez que venimos delante del Señor, debemos de venir en humildad, hermano, reconociendo que el único que realmente puede justificarnos y responder a nuestras necesidades es el Señor. Así que, hermano, yo le invito a que a través de esta palabra y de este mensaje hagamos conciencia y que nuestras oraciones no sean como las oraciones del fariseo, sino sea una oración como aquella que el Señor puso, por ejemplo, ante todos los discípulos, la oración de ese hombre publicano que recibió su recompensa y que fue justificado delante de Dios. Pues Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para dar gracias a Dios por este mensaje. Padre, te damos gracias, Señor.
en esta mañana por tu palabra. Y gracias, Dios, por recordarnos que nada somos, Señor. Que todo, Señor, lo debemos a ti y que sin ti, Señor, estamos perdidos, Dios. Que nada, Señor, somos sin ti, Padre. Así que, Dios, gracias por recordarnos que es bueno insistir en las oraciones. Es bueno insistir, es bueno clamar sobre alguna petición que tengamos, pero tenemos que hacerlo con la actitud correcta, Señor. No pensando que merecemos tu respuesta, porque no merecemos nada, Señor. Porque pecadores somos y solo a través de la sangre de Jesús es que alcanzamos el perdón de nuestros pecados y es que somos justificados delante de ti, Señor. Y es que de esta manera, Señor, entonces tú puedes obrar en nuestras necesidades. Señor, permítenos cada vez que vengamos delante de ti en oración, Señor, tomar una actitud como la de este publicano, que se reconocía pecador, que le daba vergüenza inclusive y que no se atrevía siquiera a acercarse demasiado porque sabía su propia condición, porque le dolía en su corazón el haber pecado por mucho tiempo y lo que había propiciado hacia la gente que estaba cerca de él, Señor, pero que a través de esa actitud, así como aquel hombre, nosotros también recibamos nuestra recompensa, Señor. Ayúdanos a orar en humildad, pero ayúdanos a orar en fe también, creyendo, Padre, que tú eres bueno y misericordioso con nosotros. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar. Tenemos algunos momentos más. Vamos a reunir la ofrenda. Tenemos algunas peticiones especiales por las que queremos orar también. Aprovechar esta reunión para orar por estas necesidades. Y bueno, pues estaremos terminando. Nuestra hermana Judith con nosotros. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra, porque como siempre lo decimos, la palabra de Dios es clara. Y bueno, pues lo importante es que nosotros hagamos caso, que nosotros actuemos ante lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, vamos a recoger nuestra ofrenda. Saque su recipiente de su ofrenda. Aquí está el de nosotros. Prepárese con su ofrenda, lo que usted ha dispuesto de corazón dar a nuestro Dios. Y bueno, pues vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque tú eres claro, porque podemos sentir, Señor, que tú estás dispuesto, Señor, a instruirnos y que tú quieres, Señor, hablar a nuestras vidas. En esta hora, Señor, queremos darte gracias por esta ofrenda que vamos a depositar. Gracias, Padre, porque nos permites hacerlo de corazón, porque, Señor, tú no nos has dejado. Tu promesa se ha cumplido en nuestro hogar, en nuestra familia, Señor, en la iglesia. Tú has provisto, Señor, tú has dado, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos, Señor, de carestía, tú siempre estás presente, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Queremos, Señor, que tú te agrades de esta ofrenda, Señor, y que sea de bendición para nuestra iglesia, Señor. Que se puedan cubrir los gastos del templo, Señor, para que podamos seguir predicando tu palabra, para que podamos seguirte alabando, Padre eterno. Ayúdanos, Señor. Yo te ruego, Padre eterno, en esta hora, si alguna familia está pasando por situación difícil, económica, Padre, que tú le bendigas, Señor. Tú abras las puertas, Señor, de las posibilidades del empleo, Señor, para que puedan tener de sustento diario, para que tú, Señor, puedas proveer a cada uno de ellos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues mientras recogemos la ofrenda, vamos a entonar una alabanza. ¿Qué canto quieren que entonemos? Vamos a cantar el canto que dice, bueno es alabar al Señor. Y también tiene mucho que no lo entonamos. Vamos a alabar al Señor. Debes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre debes alabar.
Dios, y cantar salmos a su nombre. Gloria al Señor. Pues queremos también tener un momento para orar por los cumpleaños. Sabemos que ha habido muchos cumpleaños en estos días y bueno, queremos orar por los cumpleaños de esta semana. Ahorita me pasan la lista, creo que está por ahí Dani, el hijo de Nayeli Salgado, cumplió años en esta semana. Felicidades, Dani, Dios te bendiga. También nuestra hermana Areli Orea, Dios te bendiga, Areli, ya la felicitábamos el día de su cumpleaños, creo que fue el lunes, martes, algo por ahí. Y gracias a Dios porque Dios permite un año más de vida. Nuestra hermana Yesenia también el mismo día cumplieron años. Fueron el viernes los dos. El viernes, está dando mal de los días. El viernes, nuestra hermana Yesenia, Dios le bendiga, hermana Jessie. Gracias a Dios por este año que Dios le da y además en salud. Gracias a Dios porque Dios es bueno. También Alan Castillejo, Dios te bendiga, Alan. Qué bueno que cumpliste un año más de vida. Dios te bendiga. Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Y bueno, pues deseamos también Dani. Y son los que tenemos de esta semana. Y bueno, pues queremos orar por ellos, dar gracias a Dios por este año que Dios les permite y cantarles feliz cumpleaños también. Pero primero vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, gracias infinitas, Padre. En esta hora, Señor, queremos agradecerte por la vida de nuestros hermanos que les has permitido cumplir un año más de vida. Gracias, Padre, porque tú los tienes con bien, porque ellos están con salud, Padre eterno, y dan gloria y honra a ti por que tú has sido bueno, Señor. Tú les has sostenido en cada momento a Dani, a Alan en la escuela, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por estos pequeños, Señor, que buscan de ti, que están constantes, Señor, aprendiendo de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú seas con ellos, que esta semilla que está siendo sembrada en sus corazones ahora que son niños, crezca, Señor, y germine y nunca se aparten de tu camino. Ayúdalos, Señor, en sus estudios, protégelos, guárdalos, Señor, de todo accidente, de toda enfermedad, Padre eterno. Sé tú su ayudador, sé tú su protector, Padre eterno. También por nuestras hermanas Jessie y Areli, Señor, gracias, Padre, gracias por sus vidas, gracias por estas mujeres que te sirven, Señor, que están dispuestas a servirte todo el tiempo, Señor, que trabajan en tu obra, que son instrumentos útiles para tu gloria y tu honra. Gracias, Padre eterno, te damos por la vida de nuestras hermanas, por sus familias, Señor. Gracias, bendícelos, ayúdalos, Señor, y sé con ellas en todo momento. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque es un gozo para nosotros que nuestros hermanos cumplan un año más de vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos mandan también que Seth Manjarres también cumplió años y creo que también el hermano de nuestro hermano Magdiel también cumplió años en la semana y bueno, pues también felicidades. Omar. Seth y Lía también, la hija de Evelyn y de Linda. Seth, Lía también cumplió años y Omar también cumplieron años. Gracias a Dios por sus vidas. Vamos a entonarles feliz cumpleaños. Ahí, si los tienen ahí a un lado, sus familias, pues denle un abrazo de parte de nosotros y deseamos que Dios les siga bendiciendo. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que el Señor les bendiga. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, pues que somos hermanos. Cumpleaños feliz. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y una vez más,
cumpleaños feliz. Y bueno, yo creo que ahora que regresemos al templo, pues vamos a tener un pastel grandototote para todos y podamos celebrar los cumpleaños de todo el año, porque bueno, ya se nos fue todo el año en esto y hemos celebrado nuestros cumpleaños pues en casita, pero Dios ha sido bueno, amén, Dios ha sido bueno y maravilloso. Vamos a pedir que los niños empiecen a reportar si hay niños para ahí presentes. Siempre preguntamos porque, bueno, decimos, si no hay niños, pues entonces mejor no cantamos cantos para niños, pero si están ahí, si están listos en la transmisión, esperando el momento en el que alabemos a Dios también con los cantos que a ellos les gustan y todo esto, bueno, pues háganoslo saber si por ahí hay niños, pongan ahí su nombre, si están presentes o si ya se fueron. Mientras Vamos a orar por estas peticiones, en lo que los niños oran. Queremos orar por estas peticiones, hay unas peticiones especiales, bueno, que nos han compartido en estos días y por eso es que queremos orar el día de hoy. Recuerde, los lunes y los miércoles son días que tenemos de oración, que dedicamos mayor tiempo a la oración, peticiones una a una, pero en estos días nos hablaron algunos hermanos, nos buscaron para pedir oración por estas peticiones, y es Gustavo Rodríguez, que es el papá de Vanessa. Recordará que estuvimos orando por él hace pues yo creo que hace como un mes. Estaba mal de salud, pero bueno, sigue en situaciones complicadas. Sobre todo oremos por su salvación, oremos para que Dios toque su corazón y él se acerque y entregue su vida a Dios. Gustavo Rodríguez se llama. Nuestra hermana Tere Soriano nos hablaba hoy en la mañana para también comentarnos y pedirnos que oremos por ella. Ella y su esposo están un poco mal de salud, entonces pues pidamos a Dios para que Dios toque sus cuerpos y sean sanados. Y Alfredo es amigo de Héctor, del primo de nuestro pastor. También hablaba para pedir oración por este señor Alfredo, y entonces bueno, pues oremos por estas. Un matrimonio, amigos de Joel y de Areli. También vamos a orar por un matrimonio. También el día de ayer nos hablaba nuestro hermano Joel para compartirnos esta necesidad de un matrimonio, que están pasando por momentos difíciles, y bueno, pues queremos orar por cada una de las necesidades. El Señor las conoce, el Señor sabe qué es la situación que ellos están pasando cada uno, sobre todo qué es lo que hay en los corazones. Entonces oremos para que Dios obre. Nuestra hermana Elia, hace rato les compartía ya que gracias a Dios ella ya fue intervenida, todo salió bien. Hubo algunas complicaciones en el momento de la operación, pero Dios es bueno. Dios obró en misericordia, usó a los médicos, y nuestra hermana, gracias a Dios, salió bien, y de hecho nos comentan que ya está en su casa recuperándose. Entonces oremos para que Dios la siga fortaleciendo y su recuperación sea buena y pronto. Y bueno, pues son las necesidades que tenemos en esta hora, y pues vamos a orar por ellas. Amén. Padre eterno, una vez más nos acercamos delante de ti, Señor, dándote gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has sostenido, porque podemos decir que tú has sido fiel, tú permaneces fiel en cada momento, Padre eterno. En esta hora, Señor, nos acercamos a ti para clamar por estas necesidades, Señor, de una manera especial. Te pedimos, Señor, que tú seas en la vida de Gustavo Rodríguez, Señor. Mira, Padre, tú conoces lo que hay en su corazón. Tú conoces, Señor, lo que hay en su mente, en su pensamiento. Solamente tú puedes romper cadenas, ataduras, Señor. Tú sabes, Señor, la situación que él está. Te rogamos, Señor, que tú obres en su vida, Señor, y que tú hables a él, Señor, de una manera especial. Que él, que ha escuchado de ti, que sabe que eres un Dios, que él te conoce, Señor. Él sabe
que tú le estás esperando, Padre eterno, pero que estas palabras penetren a su vida, Señor, y él pueda encontrar paz, tranquilidad en ti, Señor, que entregue su vida a ti. Toca su corazón, Señor, te rogamos. También te pedimos, Señor, por nuestra hermana Tere, por su esposo, Señor, que están pasando por situaciones complicadas de salud, Padre eterno. Yo te ruego que tú seas con mi hermana, que la fortalezcas, que le ayudes con su esposo, Señor. Sé con ellos, Padre eterno. Pon tu mano de misericordia sobre sus cuerpos y sánales, Padre eterno. También por nuestra hermana Elia Romero, Señor, gracias. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, porque orábamos a ti semanas pasadas, Señor, y tú has contestado. Tú has obrado, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestra hermana, pero te rogamos, Señor, que tú seas con ella, que tú le ayudes en esta recuperación, Señor, que pueda haber tu mano de poder, Señor, que sigas estando con ella y con su familia. Gracias, Padre eterno. También te pedimos, Señor, por Alfredo, este varón, Señor, no lo conocemos, Padre eterno, pero tú sí sabes, Señor, tú sí lo conoces. Lo ponemos en tus manos, Señor. Está pasando por situaciones complicadas de salud. También te rogamos, Señor, que tú toques, Señor, que tú pongas tu mano de poder, pero sobre todas las cosas que Él te conozca, Señor. Sabemos que es lo mejor para cada uno de nosotros y para la gente, Señor. Que se acerquen a ti, que te conozcan, Señor. Que seas un Dios personal para ellos, Padre eterno. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Tú conoces todas las necesidades, Señor. Tú sabes qué es lo que cada uno de nosotros necesita, qué es lo que tu iglesia necesita, Señor. Tú sabes, los ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que obres en cada una de las necesidades, aún por las que no han sido mencionadas, aún por las que no hemos dicho, no, o tal vez no conocemos, Señor. Obra en misericordia por este matrimonio, Señor, que están pasando por tiempos difíciles, Señor. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada, Señor, que no puedas restaurar, que no puedas restablecer, Señor. Tu palabra dice que tú haces las cosas nuevas completamente y nosotros lo creemos, Señor, nosotros lo sabemos. Te pedimos, Señor, que seas en este matrimonio, en este hogar, Señor, y restablezcas y que ellos, esta palabra que les está siendo predicada, Señor, que sigas usando a mi hermano Joel, a mi hermana Areli, Señor, para compartirles y que esta palabra, Señor, quede en sus corazones y que ellos sepan y entiendan que te necesitan, Padre eterno. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y ponemos estas necesidades en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues gracias a Dios. Creo que ya se están reportando los niños. Vamos a ver quiénes están. Está listos Merari, Levi, Kevin, Eliet, también ya está lista. Suri, Sofía, Lía y Génesis también ya están listas. Said y Eliel, también están ya listos. Nuestro hermano Román dice que también está presente, también va a cantar con nosotros. Muy bien, hermano. La hermana Areli Chamán, Dana, Sinaí también ya están listas. ¿Quién más? Abby, Daniel y Shekina también ya están listos. La hermana Maribel dice que está con su sobrino Alejandro, que tiene 8 años. Ok. Que también lo está viendo y también va a cantar con nosotros. Pancho dice también que ya está listo. Sí, muy bien. Romero, Pancho, Dios te bendiga. Antonio y y su mamá también dice que ya están listos. Gael, hijo de la hermana Leticia Vargas. Dios te bendiga, ya está listo. Sara, Cintia, ya están listas. Quieren que cantemos los israelitas. Kevin. El tren del evangelio. Y está Betsa, Mateo y Moy. Vente para acá. Nicole y Ruth también ya están listas. Bueno, pues los voy a dejar con Mili y con Abisaí, que son los que van a cantar en esta hora con ustedes algunos cantos para los niños.
decían, ¿cuál del tren del Evangelio? Pero antes otro, ¿no? Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Buenos días. Los israelitas. A ver, el de los israelitas. Sí, vamos a empezar con los israelitas. Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Amén. Y ahora en el tren del Evangelio. En el tren del Evangelio viajo yo por la vía celestial. He dejado atrás el mundo de pecado y no volveré jamás. Mi pasaje ya pagó Jesús con su muerte en la cruz. En el tren del Evangelio viajo yo por la vía celestial. En el tren del Evangelio viajo yo por la vía celestial. He dejado atrás el mundo de pecado y no volveré jamás. Mi pasaje ya pagó Jesús con su muerte en la cruz. En el tren del Evangelio viajo yo por la vía celestial. Aunque no marche la infantería, caballería o artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque no marche la infantería, caballería o artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. Así es. Las estrellitas que están en el cielo brillan, 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 brillan. Los pececitos que están en el agua, nada, 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 nada. Los caballitos que están en el campo trotan, 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 trotan. Pero los niños que aman a Cristo oran, cantan y se van al cielo. Oran, cantan y se van al cielo. Amén.
dice Judith, las estrellitas, porque si no, Shekinah se va a enojar. Que Dios bendiga a todos los pequeños, gracias a Dios. Hermano, pues estamos terminando. Dios les bendiga a todos. Me han preguntado algunos hermanos, ¿ya tenemos fecha para abrir el templo? No, hermanos, aún no tenemos fecha. Al menos no mientras tengamos la decisión tomada de esperar al semáforo amarillo. Yo estoy pensando que si esto se prolongara más, pues lo quiero proponer, quiero someter al ministerio para, aún con todas las restricciones, porque en las condiciones en las que estamos actualmente, hermano, ya se los he dicho, solamente permiten el 25% de aforo en los templos. Por eso usted sabe y seguramente se ha dado cuenta o conoce de algunas iglesias que ya abrieron. Algunas iglesias ya están teniendo culto presencial, pero lo tienen que hacer con un aforo muy pequeño, al menos o como máximo del 25%. Eso representa para nosotros, hermanos, en Filadelfia, 25, 30 personas. Por eso es que nosotros hemos estado esperando. Pero lamentablemente en estos días, pues el semáforo no solo se mantuvo en naranja, sino que se volvió a levantar alerta. Entonces no avanzamos, sino retrocedimos un poco. Y vamos a estar muy pendientes para que el Señor nos diga si debemos aguardar más o si aunque sea con un grupo pequeño, respetando lo que las autoridades nos dicen, podamos ya tener cultos en el templo. Pero yo les estaré informando, hermanos. Ore usted al Señor, ayúdenos a orar para que pues podamos tomar estas decisiones. Y hermano, pues gracias a Dios por el culto del día de hoy. Espero que usted se haya gozado. Antes de despedirnos, pues le invito a que ponga un corazoncito, ponga un saludo de despedida. Y pues Dios les bendiga. Cuando terminemos, bueno, antes de cerrar la transmisión, ponemos ahí en los avisos las diferentes reuniones que tenemos a lo largo de la semana. Los niños, sobre todo, y sabiendo que ahorita están pendientes aquí, acuérdense que en un ratito les llega su clase a través de los grupos de WhatsApp para que la escuchen, atiendan a las tareas y que Dios bendiga a toda la iglesia. Padre, gracias te damos por este culto, Señor, celebrado a tu nombre. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por darnos la bendición una vez más de estar, Señor, en comunión con tu pueblo, con la iglesia, Señor. Te rogamos, Padre, que seas con cada familia, con cada uno de nosotros, Señor, nos guardes. Los que están enfermos, envía sanidad. Los que no tienen empleo, Señor, provee para un trabajo para sus vidas, Señor, para sostener sus hogares, Señor, en lo económico, Dios. Y Señor, sé con cada uno de nosotros, Padre, que tu grande amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión y participación de tu Santo y bendito Espíritu sean con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Josué 1.8, hermanos, recitemos Josué 1.8, todos juntos. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1.8. Dios les bendiga, hermanos, cuídense mucho, estamos en contacto. Y bueno, despídase, ponga un corazoncito ahí. Yo ya estoy poniendo los míos. Y por ahí vamos a poner los avisos de las transmisiones de la semana.